Imagina que no hay países. No es difícil. Nada por lo que matar o morir. Y sin religión. Imagina toda la gente viviendo la vida en paz. Buenos días a todos, buen lunes. Como todas las semanas, aquí en Sí o No, acompañada por Jackie, también como siempre. Hoy vamos a tocar un tema que es de público conocimiento y que tiene que ver con dos hechos puntuales, los dichos de un escritor, Nicolás Márquez, y eh, el ataque a cuatro chicas en el barrio de Barracas. Em, Decidimos tocar este tema porque a las dos nos conmovió y no solamente que nos conmovió, sino que nos pareció que como agentes de la salud y en particular de la salud mental, no podíamos obviar el tema de la homosexualidad, em, y decidimos trabajarlo desde nuestro punto de vista y también para aclarar muchas cosas que siempre escuchamos en los medios que hablan de, bueno, el deseo sexual, la elección sexual, la orientación sexual, bueno, qué dice el psicoanálisis, eh, qué dice la psicología en general sobre esto, y qué es lo que pensamos nosotras también. Me parece importante como identificar que estamos hablando de sujetos, que estamos hablando de personas. No estamos hablando eh, de alguien homosexual o de una persona lesbiana o de una persona no binaria. Estamos hablando de sujetos y la barbaridad eh, tiene que estar centrada en eso, que son sujetos, independientemente de la connotación que se le quiera dar. Jackie. Ale. Bueno, como les decía Ale, nos tocó este tema, una fibra muy íntima. Justo la vez pasada estábamos hablando de vocación. Aquellos que de alguna manera nos dedicamos a la salud mental, fundamentalmente trabajamos con sujetos y queremos que esto sea así, que no sean lesbianas, que no sean homosexuales, que no sean perversos, ni neuróticos, ni psicóticos. Eh, Todos los días nos levantamos y hacemos atención virtual, prendemos la compu o abrimos la puerta y recibimos a una persona. Los dichos de Nicolás Márquez en esta oportunidad son dirigidos hacia sujetos, como decía recién Ale, y no nos podemos quedar calladas o sentimos la necesidad de hablar, de pronunciarnos, pero pensamos también cómo lo hacemos, porque para no caer en la opinión, ¿no es cierto? Porque con un tema así, lo más fácil es salir a opinar. Y no es nuestra intención opinar sobre los dichos del señor Márquez, ni opinar sobre la homosexualidad, sino hacer un recorrido. ¿Cómo lo hacemos? Y es re sencillo. Los psicólogos, cuando empezamos nuestra carrera, lo primero que vemos es la formación del aparato psíquico, que no es una mesa que va a la carpintería, sino es algo del orden de lo humano. Es lo más constitutivo que puede tener un sujeto, si lo queremos pensar distinto a los animales. Nos va a acompañar en esta oportunidad, una vez más, y como siempre, el señor Sigmund Freud. Y en esta oportunidad, por sobre todas las cosas, porque fue la primera persona del ámbito de la salud en hablar de estos temas, así como en hablar de la sexualidad en los niños. Así que va a tocar hablar un poco de la sexualidad en los niños. Freud decía que el niño era un perverso polimorfo en su sexualidad. Voy a ser muy escueta con la explicación. Lo que quiere decir esto de alguna manera es que el niño tiene diferentes metas de satisfacción. ¿Sí? Esto, como la sexualidad en la niñez es narcisista de alguna manera, autosatisfactoria, onanista, busca diferentes metas de satisfacción. ¿Qué quiere decir? Canales, como formas de satisfacer su sexualidad,
que no son vinculadas a un objeto. ¿Qué quiero decir con objeto? No parten del deseo por una persona. Y acá es cuando Freud dice, no somos seres instintivos, somos seres pulsionales. La pulsión, a diferencia del instinto, esto es fundamental, hace un recorrido acompañado del lenguaje, del habla, que está vinculada al deseo. Por lo tanto, nosotros todos los seres humanos vamos a tener la posibilidad de desear a partir de algo que nos genera alguien. Esto me refiero con objeto sexual. Alguien. ¿Sí? Es objeto en tanto, no porque sea una cosa, sino porque es el objeto de mi deseo. Es el objetivo. Siempre que decimos objeto, véanlo como objetivo, para ser más fácil. Por lo tanto, en la niñez no tenemos ningún tipo de... En la primera infancia, para que sea respetuosa con Ale, que es psicóloga infantil, y me va a corregir esto. En la primera infancia no tenemos ningún objeto que despierte esto, y la sexualidad es polimorfa. En la segunda infancia ya no es polimorfa, porque hay algo del orden de la represión que opera. Ya el niño no hace cualquier cosa delante de todos. Por ende, ya se esconde un poquito, se oculta. Sin embargo, todavía no hay ningún objeto. Todavía no hay algo a qué dirigirlo, sino que puede ser dirigido hacia cualquier lado, o cualquier cosa puede dispararlo. ¿Cuándo empezamos a hablar de un posible esbozo de objeto sexual? Pospubertad. Esto dice Freud, no lo estoy diciendo yo. Estoy traduciéndoles a Freud. Pospubertad, de alguna manera, ya operada la represión. Esto es lo primero y fundamental, porque ya operó la represión cuando yo hago una elección de objeto. Por lo tanto, no soy ningún perverso. Si a mí me gustan las personas de mi mismo género, ¿no? Porque la perversión había quedado en la niñez, y si operó la represión y elegí un objeto, esto lo dice Freud. Me voy a defender todo el tiempo, ¿no? Bien, a partir de ahí, lo que Freud elabora en un texto que se llama 3 ensayos para una teoría sexual, es que los sujetos que son homosexuales, y él habla del varón y no habla de la mujer, después explica lo de la mujer, él habla de que hay una inversión en el objeto, no en la meta. Y por esto pone mucho el acento en que no está hablando de ningún desvío, de ninguna perversión, simplemente que en toda neurosis las inversiones existen, son reales y les pasa a todos. Solamente que los homosexuales la aceptan y los que se llaman a sí mismos heterosexuales no. Dicho esto, de verdad es un recorrido como muy superficial sobre lo que dice Freud, pero que a nosotros nos sirve para comunicar de alguna manera que ya en el año 1915, estamos hablando de 3 ensayos de una teoría sexual, había una persona llamando la atención sobre esto, y en el año 2024 estamos escuchando estas cosas, y un hombre está quemando mujeres porque son lesbianas. Entonces, ¿qué es lo que nos está pasando como sociedad en el medio? Es lo que creo que nos deberíamos preguntar, porque en algún momento nos olvidamos de que somos seres humanos y de que el otro también lo es. Digo con Freud. Jackie, Sí. lo que me gustaría ampliar o aclarar. Muchas veces escuchamos que Freud es criticado porque habla de una elección sexual. Y me parece importante, y que siempre que nosotros criticamos las personas que hablan sin saber o que no están especializadas en el tema, él no habla de una elección voluntaria, habla de una elección inconsciente. Entonces, no es que yo elijo ser homosexual o no lo elijo. Mi inconsciente, que yo no tengo no tengo como el comando de mi inconsciente, hacia dónde va mi inconsciente. Entonces, Freud lo que dice hace más de 100 años atrás, em,
que no hay una elección real, ni tiene que ver con una carga genética, no es que si mi mamá era o mi papá era homosexual, yo lo voy a hacer, o cómo fue, o cómo fue esa elección. Es más, él lo aclara y dice, la, la elección inconsciente se va a dar en función de aquellos, cómo haya sido la relación con aquellos sujetos que estaban dedicados al cuidado del niño. Y habla en estos sujetos de madre y de padre, no habla solamente de la mamá o solamente del papá. Más allá de que nosotras somos psicoanalistas y amamos a Freud, me parece como súper de avanzada para la época plasmar esto en un escrito. No es responsabilidad de mi mamá barra mi papá o de mi carga genética que yo tenga este tipo de elección. Y repito la palabra elección porque siempre se critica el concepto de la elección. No es una elección voluntaria. Uno todo el tiempo elige cosas de manera inconsciente. Eh, Esto lo quería aclarar. Seguramente una persona, yo he escuchado entrevistas que dicen, yo no elegí ser homosexual, yo no elegí ser lesbiana, pero por supuesto que no fue una elección voluntaria. El inconsciente va por otro lado, toma otras vías. Lo que está diciendo Alejandra es lo más importante de todo, que está enganchado a esto que yo decía, bueno, operó la represión. Todos ya conocemos que si opera la represión, hay cosas que quedan en el inconsciente. Entonces, todas las elecciones que hagamos luego de que operó la represión, las elecciones profundas, van a ser inconscientes. Siempre lo decimos, en el enamoramiento la elección es inconsciente, no es consciente. Más allá de si fue en el mismo sexo o no, hay una elección inconsciente. La vocación es una elección inconsciente. Todas las elecciones profundas de la vida son elecciones del inconsciente. Entonces, para subrayar un poco lo que decía Ale, no es algo con lo que nazcamos, no es algo del orden biológico, ni es algo del orden de lo aprendido. Es una elección inconsciente. Como todas, post-Edipo, digamos. Para Freud, el Edipo es el fundante de la neurosis, ¿sí? O de la psicosis o de lo que fuera, ¿no? Bueno, a partir del Edipo contamos con cosas reprimidas, inconscientes, que de alguna manera van a determinar las elecciones que hagamos. Por eso también es importante repetirles que es algo que se puede recién ver después de la pubertad en un sujeto, ¿sí? Porque de alguna manera, bueno, Freud habla de dos momentos traumáticos, uno prepubertad, otro pubertad. Ya dijimos que trauma no es algo malo, sino es algo que nos marcó de alguna manera. Y lo que decía Ale recién son las experiencias que vivamos las que van a determinar de alguna manera. No solo mamá y papá, todo el entorno, todas las experiencias, los vínculos que vamos forjando, los que de alguna manera van determinando esas posibles elecciones. En el año 1935, una madre le escribe a Freud preocupadísima por su hijo homosexual. Es una carta que se hizo famosa, la respuesta de él, ¿no? Y es muy lindo porque Freud le ofrece a ella hacer tratamiento. Cree que lo necesita más que el hijo. Quizás lo único que le preocupa en esta carta a Freud es si el hijo está conforme con su elección o no. De hecho, lo trata después. Y algo que pasaba mucho en esa época, que bueno, yo la verdad es que después de estos dichos tan actuales, no sé si nos sigue sucediendo, ¿no? Un cuadro muy depresivo, el chico, porque de alguna manera rechazaba su homosexualidad, y Freud escribe mucho sobre el rechazo a la homosexualidad propio, que tiene que ver con los valores culturales establecidos. Y en 3 ensayos, en algún momento, yo esto no sé la fecha, 3 ensayos creo que es de 1913, 1915, pero en un momento pone una nota al pie que dice que la investigación psicoanalítica se opone terminantemente a la tentativa de separar a los homosexuales como una especie particular de seres humanos. Señor Nicolás Márquez.
Ale. No, a raíz de que salieron estos temas, apareció un montón de gente en redes sociales hablando de que en distintas partes del interior del país todavía se hacen terapias de conversión. Em, y parece loco, viviendo quizás uno que vive en grandes ciudades o eh, en lugares donde hay mayor información, que esto siga sucediendo. ¿Convertirse en qué? Eh, Más allá de los métodos que también son métodos de tortura, ¿convertir qué? ¿Convertirse en qué? Eh, es, es, a mí me causa angustia en solo pensar que alguien piense o que un grupo de personas, muchas personas, porque esto pasa muy seguido, que hay que ser de una forma o de otra, que hay que amar de una forma o no de otra, y que eso se puede convertir en otra cosa. Me sigue pareciendo una locura. Cuando nosotros estudiábamos psicología hace 20 años atrás, uno estudiaba la historia de la psicología, ese tipo de terapias que se hacían y parecía como, ay, qué locura, esto pasó hace 200 años, que siga pasando en la actualidad con toda la información, em, con la adquisición de derechos, eh, no, no deja de llamarme la atención y de preocuparme. Sé que al principio Jackie dijo, no, no es un episodio, no es un capítulo de opinión. eh, y yo también lo veo así, pero no puedo dejar de decirlo que me cuesta creerlo todavía que esto siga pasando. Bueno, a eso yo te contesto como amiga, ya que estamos, y te digo que tenemos que dejar de sorprendernos, porque si no, no vamos a poder hacer nada al respecto. Evidentemente en esta situación estamos, no solamente las terapias de conversión, y algo que yo le decía a Ale que me preocupaba muchísimo, y se lo dije bastante angustiada también, es que una persona que comunica públicamente algo así, se corre el riesgo no de que se instituyan estas formas de pensar, sino que son transmitidas ya como instituidas. Por eso también uno ve como resultado que un hombre queme a mujeres porque son lesbianas. Porque cuando el discurso no solamente busca formar, sino que en definitiva es bajado como algo que ya está formado. Cuando Nicolás Márquez dice algo así como que el Estado subsidiaba la homosexualidad. No, no se puede subsidiar la psiquis de nadie. No, no voy a entrar en qué tiene que subsidiar o no el Estado, no me voy a meter con eso, pero ni de casualidad. Pero sí que no se puede subsidiar la psiquis de nadie. Y lo que él está diciendo de alguna manera, está dando por hecho que la homosexualidad es un desvío. Entonces, esto es lo que a mí me parece que es más importante, que ojo, y esto es un llamado, ojo, porque en todo lo que escuchamos, no es solo lo que está diciendo, sino es lo que no están diciendo, lo que en definitiva sostiene el verdadero discurso. Bueno, Jackie, esperemos que la próxima semana toquemos temas más, no sé si alegres, porque no nos dedicamos a darle La stand-up. alegría, la revolución de la alegría. No, tenemos pedidos y los vamos a cumplir. La semana que viene empezamos a cumplir. Hay mucho para hablar, muchas separaciones nos piden. Sí, es un tema candente, la separación, pero me parecía importante que hablemos sobre esto. La homosexualidad no es una enfermedad, no es patológica, no es genética, no es voluntaria, eh, nada, eso. Nos vemos el lunes que viene. Nos siguen en Instagram, en YouTube, en TikTok, en Spotify. Eh, Suscríbanse a nuestros canales. Nos escuchan mucha más gente Se de los queja. que están La queja es suscritos. sana, la queja es sana. Sí, yo me Suscríbanse a YouTube porque si no Alejandra se sigue quejando.
Besos para todos. Buena semana, qué fin de semana. Buena semana. Buena semana. Chao, chao.